Es un placer estar nuevamente con todos ustedes en otra sesión de conceptoterapia, a partir de las cuales nosotros tratamos de varios elementos, tratar de conceptuar, tratar de conceptualizar, tratar de asociar conceptos para estimular la inteligencia y quizás para investigar el tipo de pensamiento, el paradigma que usamos para definir, para tratar de conceptuar algo y que puede ser desde el paradigma filosófico hasta el paradigma científico, el paradigma metafísico o el paradigma artístico, creativo. Para ello tenemos 163 conceptos en esta bolsa y vamos a ver cuál es el concepto de hoy, qué nos refiere, en qué nos hace pensar, cómo tenemos nosotros este concepto. Esto es importante porque la mayoría que no sabe la importancia del concepto probablemente saben qué es cada una de estas palabras, pero al no conceptuarla de manera definida, que no importa si el concepto va cambiando en el tiempo, pero lo que sí importa es tener definido el concepto porque el cerebro se enreda menos y produce mejores pensamientos. El concepto de hoy es información, el número 74. Un concepto básico en el mundo actual, que es información. Para nosotros es el conjunto de datos que se llama data. Es la data que genera una determinada realidad, con sus características, con sus realidades. Esta, esta data, este nivel de conjunto de datos acerca de esa realidad, realmente se transforman en algo muy importante. Ese algo muy importante es la información. La información es muy compleja y lo sabemos como comunicadores. La información, lo importante, y estoy haciendo un resumen sin ninguna preparación, pero la información tiene que tener varias características para ser valiosa. Primero es que sea una información veraz, que sea una información cierta. Y esto tiene mucha relación con la verdad. Y cuando analizamos la verdad, analizamos a nosotros, nos ha resultado muy bueno tener cuatro tipos de verdades y poner la verdad. Si es una verdad de axioma, incuestionable, si es una verdad de fe, incuestionable, si es una verdad científica que prueba, tiene pruebas, pero que puede cambiar inclusive por la evolución del conocimiento y de las pruebas que la sostienen, y la verdad opinática. Entonces, toda información debe ser evaluada sobre qué tipo de información veraz tiene, si es de axioma, si es de ciencia, si es de fe o es de opinión de alguien, que puede ser inclusive, pueden eh, ser congruentes unas con otras, pero también pueden ser incongruentes como la verdad opinática. Entonces la información tiene que ser veraz y la información tiene que ser comprendida y es un hecho muy, pero muy valioso que la información llegue con el máximo de valor, de verdad, a la otra persona, que la pueda entender y que la pueda comprender. Y por tanto, tiene que ser también, y le ponemos esta tercera característica, una información. La información tiene que ser pertinente, tiene que ser valiosa. Y esto es uno de los puntos de hoy porque hay muchas informaciones que son interesantes, muchas informaciones que amplían nuestro proceso de conocimiento del mundo, pero hay muchas informaciones que no son pertinentes en un momento determinado. Es decir, no son importantes, no guardan la importancia y entonces el ser humano de hoy que recibe tantas informaciones por una gran variedad de medios,
que se originan en muchas realidades, debe tener casi un filtro para que ver si la información es veraz, depende de qué tipo de verdad tiene, si le interesa, si la información es realmente comprendida, bien hecha, bien dicha y si la información es pertinente. Con estos tres elementos tenemos que la información es realmente un instrumento de desarrollo y que generalmente, no siempre, la información es poder. Y digo que no siempre porque es un dicho muy corriente que la información es poder, pero hay informaciones que quitan el poder. Hay informaciones que no son pertinentes, que no son veraces, que no son correctas, que no se interpretan y que hacen, por ejemplo, pasar a una verdad de fe o una verdad de opinión como una verdad científica. Y entonces hay toda una complejidad que termina por quitar, disminuir poder por parte de la persona que la puede recibir y que puede entonces actuar en base a esa información. Este es un tema interesantísimo, es un tema básico y que realmente agradecemos haber salido. ¿Usted para qué cree que surge este concepto en esta oportunidad? ¿Es generador usted de buena información? ¿Recibe buena información? ¿Usted como receptor o como emisor de información trata de que sea veraz? ¿Trata y maneja la información pertinente? ¿O es una información que no es indispensable? ¿Sabe cómo comunicar una verdad para que el perceptor específico o el perceptor general, que depende mucho de sus intenciones, de quien reciba la información la comprenda, la entienda y luego la comprenda, la integre a su mundo? Este es un número realmente importante. El mundo de el concepto de la información. Básico. Es básico que usted tenga un buen concepto de información. Y así llegamos, bueno, al final de este conceptoterapia de hoy y será hasta la próxima ocasión.